Hola, Dios les bendiga, espero se encuentren súper bien. Mi nombre es Gen y por este espacio comparto videos y temas de interés a la luz de la palabra de Dios. Si es primera vez que visitas mi canal y te gusta el contenido que ves aquí, te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que así no te pierdas de ningún video. Y hoy continuamos con nuestro estudio de Romanos y llegamos al capítulo número 14 de este libro, donde vamos a hablar acerca de un tema súper importante que es básicamente nuestra libertad, pero también el trato con nuestros hermanos más débiles en la fe. ¿Cuál es mi libertad en Cristo y hasta qué punto puedo hacer uso de esa libertad sin que sea tropiezo para mí y para mis hermanos? ¿Cómo podemos dar respuesta a preguntas tan controversiales para las cuales la Biblia no tiene una respuesta específica? Como por ejemplo el uso de ciertas prendas de vestir, escuchar ciertos géneros musicales, el entretenimiento, uso de redes sociales, etc. Podemos tener respuestas a todas estas preguntas en la porción de la palabra que vamos a meditar a continuación. Así que antes de adentrar en este capítulo 14 del libro de Romanos, vamos a dedicar este tiempo a orar y a pedir al Señor que sea Él guiando y dirigiendo este estudio, porque lo que yo menos quiero es dejar aquí mi postura en relación a esto. No queremos escuchar lo que pienso yo o lo que pensó otra persona, sino lo que la palabra de Dios nos revela, lo que la palabra del Señor nos dice. Así que vamos a comenzar a orar. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por tu gran bondad que nos has manifestado en tu Hijo, Señor, nuestro único y suficiente Salvador Jesucristo, por quien tenemos, Señor, perdón, redención, vida eterna. Señor, en el nombre de tu Hijo, queremos, Señor, conocer, Padre amado, lo que tú nos has dejado aquí en tu palabra, en esta porción, donde vamos a estudiar, Señor, cuál es nuestra libertad en Cristo, Señor, cuál es la razón de esa libertad, Señor, y cómo debemos manifestar esa libertad en amor, Señor, primeramente a ti y también a nuestros hermanos, Señor. Que podamos tener claro que la libertad que tú nos has dado no es un derecho, Señor, para hacer lo que queremos hacer, sino para glorificarte a ti mismo, Señor. Gracias te damos por tu palabra, Señor. Sé tú dirigiéndonos en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Antes de comenzar nuestro estudio verso a verso, me gustaría dar un poquito de contexto para tocar temas muy importantes que vamos a necesitar a lo largo de este estudio. Y uno de ellos es el tema de la doctrina. Hay doctrinas principales, ¿verdad?, que nosotros no podemos comprometer ni podemos negociar. Por ejemplo, la Trinidad, ¿verdad? Sabemos que Dios es uno, pero se ha manifestado en tres diferentes personas, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. También la justificación por medio de la fe, que es lo que hemos venido estudiando a lo largo de este capítulo de Romanos, sin obras que agregar y solamente por medio del sacrificio perfecto de Jesucristo, por su vida, por su muerte y por su resurrección. Digamos que esas son las doctrinas más básicas acerca del cristianismo. Se supone que si somos cristianos hemos creído en estas verdades esenciales. Esta parte de la cual Pablo va a hablar a continuación no se trata de doctrinas primarias, tampoco se trata de doctrinas secundarias, sino de temas que son, digamos, neutros, son grises. Son temas acerca de los cuales la palabra no da una posición clara. Es decir, son temas que la palabra de Dios ni prohíbe ni permite. Y donde aquí tenemos o se nos ha otorgado cierta libertad para responder a estos temas. Y aunque yo diga cierta libertad, lo cierto es que es una libertad bastante amplia que el Señor nos ha dado para responder a ciertos temas, pero debemos manejarnos con cuidado, porque si no hacemos uso correcto de nuestra libertad, podemos salirnos por algunos de los dos extremos. Podemos salirnos por el extremo del legalismo y poner reglas y poner prohibiciones, imponer leyes a cosas que el Señor no ha puesto ley o que no ha establecido como una prohibición en su palabra, o por el contrario podemos irnos por el abismo del libertinaje y abusar de la libertad que el Señor nos ha otorgado. Así que les repito, podríamos referirnos a estos temas como puntos neutros o grises en los cuales se nos ha dado cierta libertad para hacer o abstenernos de hacer. Y esto es de suma importancia porque debemos distinguir esto con los aspectos fundamentales y no negociables de nuestra fe. El problema radica en que no siempre vamos a estar de acuerdo en el uso de nuestra libertad, ni tampoco podemos responder a ellas de manera apresurada, como si se tratase de nuestro derecho, como vamos a ver más adelante, sino que, por el contrario, hay muchísimas cosas que debemos tomar en cuenta a la hora de hacer uso de nuestra libertad. Hay muchas veces que a nosotros nos basta, para tomar una decisión, nos basta con que la Biblia no prohíba eso,
Cuando queremos hacer algo, entonces decimos, la Biblia no lo prohíbe, por lo tanto lo puedo hacer, como si se tratase de tu propio derecho. Pero no es tan fácil como parece. En el caso de la Iglesia de Roma, estas diferencias de opiniones obedecían a temas como comer, abstenerse de comer, guardar días y abstenerse de guardar días. Y a lo mejor tú piensas que estos temas no son muy relevantes para nuestra cultura hoy en día, pero lo cierto es que estas diferencias de opiniones siguen ocurriendo y siguen siendo muy controversiales en la Iglesia de Cristo. Lo fue antes y lo sigue siendo ahora. En temas como por ejemplo el uso del entretenimiento, el género de música que debemos escuchar, el tipo de ropa o de indumentaria que debemos vestir, los tatuajes, operaciones estéticas, etc. ¿Cuál debe ser la postura del creyente frente a estas interrogantes? Así abre Pablo este capítulo haciéndonos ver en los primeros 3 versículos el llamado de recibir al débil en la fe, a no contender sobre opiniones, ni a juzgar ni menospreciar a aquellos que piensen diferente con respecto a estos temas neutros en los cuales tenemos esa libertad. Así que vamos a empezar ahora en el primer versículo. Vamos entonces al versículo número 1 de este capítulo 14, donde nos dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Vemos entonces que el llamado de Pablo es clarísimo, es a recibir a los débiles en la fe. La pregunta es, ¿a quién está haciendo él este llamado? Y está haciendo llamado a los fuertes en la fe. Ya vamos a ver esto más adelante. Pero vale hacerse también otras preguntas, como por ejemplo, ¿quiénes son los débiles en la fe? Y esta pregunta es súper interesante porque cuando pienses en el débil en la fe, no te imagines a alguien como que no tiene cuidado de su vida cristiana o que no está practicando el amor. Este débil en la fe se refiere a la conciencia. El débil en la fe es alguien que ha creído en Cristo, pero que es muy meticuloso y estricto en sus prácticas. De hecho, el débil en la fe no se ve a sí mismo como débil, sino como fuerte. Y no está de más aquí hacer una distinción entre el débil, no lo vayamos a confundir, con rebelde. El débil en la fe es una persona que probablemente sea un bebé espiritual que no ha recibido una instrucción sana o que no tiene la madurez suficiente en el Señor, o quizás alguien que se encuentra desnutrido espiritualmente. Sin embargo, el rebelde es otra cosa. El rebelde deliberadamente rechaza el llamado a la obediencia, a la sujeción y a la dependencia del Señor. No debemos confundir el débil en la fe con el rebelde. Así que el llamado de Pablo en este primer versículo es a recibir al débil en la fe, que es aquella persona que es extremadamente meticulosa y estricta en sus prácticas. Y la segunda parte del versículo nos dice que no debemos contender en opiniones, sobre opiniones. Y es que en estos temas donde no hay una postura bíblica definida y donde tenemos cierta libertad, las opiniones están divididas y chocan. Quien está de acuerdo con la práctica de algo puede conseguir versículos en la Biblia que pueden argumentar su manera de pensar, pero que no necesariamente se refieran a ese tema en particular. De la misma manera, aquella persona que quiere abstenerse de esa práctica puede conseguir también versículos en la Biblia que le permitan apoyar su manera de pensar, pero que no necesariamente estén refiriéndose a ese tópico en particular. Me explico, tanto el que quiere practicarlo como el que no quiere practicarlo buscan argumentos bíblicos que defienden su manera de pensar. La verdad, necesitamos sabiduría de lo alto, necesitamos la guía del Espíritu Santo, necesitamos negarnos a nosotros mismos y necesitamos también la ayuda de nuestra conciencia, como vamos a ver en un momento. Pero lo que no debemos hacer es contender en opiniones. Vamos entonces al verso 2 y a ver un poco de lo que estaba ocurriendo en esa iglesia. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Ahora me estoy dando cuenta que al inicio del video no dije que buscaras tu Biblia, pero no es demasiado tarde, apenas vamos por el versículo 2, así que si no tienes tu Biblia contigo, por favor búscala. Y en tu Biblia subraya uno con un color y otro con otro color. Entonces este uno hace referencia a el fuerte. En este caso, ese uno, o sea, el fuerte creía que él podía comer de todo. Este es el fuerte de la iglesia de Roma. Este creyente estaba convencido en su mente que todo lo que él comiese estaba limpio por medio del sacrificio de Cristo y que por medio de la oración las viandas eran santificadas. El otro, que es débil, es lo que nos dice aquí la palabra, come legumbres. Entonces el débil era quien se abstenía de carne, él solamente comía legumbres. Aquí en este versículo hay una palabra clave que es la conciencia, y aunque no vemos esa palabra textualmente en el versículo, la palabra cree hace referencia a la conciencia, porque uno cree, pueden subrayar esa palabra, que ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Y muy importante mencionar que la conciencia es un don de Dios para nuestra preservación. Sin la conciencia nosotros dejaríamos de ser un ser moral.
La conciencia es lo que nos acusa o lo que nos defiende, como dice Romanos 2:15, ¿verdad? Acusándoles en su conciencia. Cuando hacemos algo malo, sentimos ese cargo de conciencia. Cuando hacemos algo que agrada a Dios, tenemos paz. O sea, nuestra conciencia nos defiende. Pero para que la conciencia funcione correctamente, necesitamos la palabra de Dios y el Espíritu Santo de Dios. Ahora, ¿por qué los fuertes de la iglesia de Roma comían de todo y los débiles no comían carne, sino que se abstenían y comían legumbres? No sabemos exactamente cuál es el motivo por el cual los débiles de la iglesia de Roma no comían carne, sino solamente legumbres. Pero lo que sí podemos saber es que la iglesia de Roma era una iglesia multicultural, donde convergían personas de diferentes trasfondos, de trasfondo judío y de trasfondo pagano, gentil. Así que probablemente los débiles de la iglesia de Roma eran aquellos que venían de un trasfondo judío y que hacían diferencia entre animales y entre días, porque ellos también tenían unas celebraciones específicas. Los gentiles, por su parte, como no tenían ese trasfondo judío, ellos no hacían diferencia entre una carne y otra. Para ellos esto no representaba un problema y comían sin ningún tipo de prejuicio. Y por eso Pablo les escribe para que ellos supiesen cómo manejar estas diferencias. En esta sección podemos hacer una comparación de lo que ocurría en la iglesia de Corintios para traer un poco más de luz a este pasaje, porque eran situaciones similares. Vamos a 1 Corintios 8, del 1 al 13. Dice de la siguiente manera: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El punto clave en esta sección de 1 Corintios 8 es el conocimiento. Ellos sabían que un ídolo nada era en el mundo, como vamos a ver a continuación. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Miren la gran diferencia de lo que hace el conocimiento y lo que hace el amor. El conocimiento, aunque pareciera muy atractivo, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Y esto lo podemos ilustrar con la misma palabra de Dios. Si este mismo pasaje que estoy leyendo ahorita, yo lo leí el año pasado, cuando yo regreso nuevamente a este pasaje, aprendo cosas nuevas que no había visto anteriormente. Entonces, no hemos llegado al conocimiento pleno de la verdad. Eso es lo que nos dice acá. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él, y esto hace la gran diferencia. Aunque no conocemos perfectamente a Dios, Él sí nos conoce a nosotros perfectamente. Él nos llama por nombre también. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Un judío bien instruido podía comer de lo sacrificado a los ídolos porque él sabía que un ídolo no era nada en el mundo. Es decir, por medio de la oración, las viandas o la comida era santificada. Entonces el fuerte aquí era contrario al de la iglesia de Roma, porque el fuerte de la iglesia de Corintios era el judío que sabía que por medio de la oración las viandas o la comida era santificada. 5. Pues aunque haya algunos que se llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Entonces ellos tenían este conocimiento, ellos sabían, un ídolo no existe, un ídolo no es nada en el mundo, solamente una imagen, pero eso no tiene vida, no tiene nada, solamente hay un Dios, que es el Padre, y un Señor, que es Jesucristo. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Entonces aquí está la clave, la conciencia se contamina. Si bien la vianda no nos hace más acepto ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Es decir, aquí no hay ninguna distinción. El que come de las viandas sacrificadas a los ídolos o el que no come, ninguno hace una distinción ante Dios. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Y esta parte es súper importante y conecta obviamente con lo que acabamos de hablar en Romanos 14, porque esa libertad no puede ponerse allí como una piedra de tropiezo para nuestros hermanos más débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Entonces, nuestra libertad debe estar enfocada también al amor, primeramente a Dios, pero el amor también a nuestros hermanos. Entonces, no es un derecho, no es tomar la libertad como para hacer lo que yo quiera, lo que me dé la gana, no,
sino que debo también ser consciente de cómo esa libertad puede impactar también en la vida de nuestros hermanos. En pocas palabras, esa sección que acabamos de ver allí en 1 Corintios 8, del 1 al 13, nos está hablando que para el Señor es más precioso el amor que el conocimiento. Entonces la enseñanza que podemos sacar de este pasaje que acabamos de ver en 1 Corintios 8, del 1 al 13, es que el Señor no nos aprueba por el conocimiento que tengamos, sino por cuánto del amor de Cristo nosotros estamos viviendo y practicando. Regresamos entonces a Romanos y estamos en el verso 3. Dice, el que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Entonces, lo que Pablo nos está diciendo en esta sección es que tanto el fuerte como el débil han sido recibidos por el Señor. Pablo entonces anima a los fuertes y a los débiles. A los fuertes a no menospreciar a los débiles y a los débiles a no juzgar a los fuertes. Porque la tendencia del fuerte, que es el que come, es menospreciar al débil, y la tendencia del débil es juzgar al fuerte. Entonces Pablo les dice, tanto al uno como al otro los ha recibido Dios. La tendencia del fuerte es tratar de convencer al débil de que él tiene esta libertad en Cristo, por lo cual él le impone esta convicción en su conciencia. Pero como acabamos de ver ahorita, en 1 Corintios 8, del 1 al 13, no podemos manipular ni influir en la conciencia del hermano débil. Dios tiene la capacidad de santificar al hermano débil y de convencerlo de que él tiene esa libertad y de usarlo para su gloria, pero lo hace el Señor, no lo hacemos nosotros. Así que el fuerte tiende a rechazar al débil. Y por el contrario, entonces, el débil tiende a juzgar al fuerte. El débil va a pensar del fuerte como un liberal. Y la tendencia del débil es establecer una ley o una prohibición de algo a lo que la palabra ni prohíbe ni permite. Por ejemplo, en ninguna parte de la Biblia se nos dice que no podemos ver televisión o que sí podemos ver televisión. Es una libertad que tenemos, ¿verdad? En ninguna parte de la Biblia se dice que la mujer puede o no usar pantalón. Entonces, la tendencia del hermano débil que no está de acuerdo con estas prácticas es hacer de esto una ley, una prohibición. No se puede, pero lo cierto es que la Biblia no lo prohíbe. Y esto se llama legalismo, cuando convertimos en ley algo que la palabra ni prohíbe ni permite y lo imponemos, no solamente en nuestras vidas, sino en la vida de otras personas, con el propósito de ganar salvación y santificación. Así que tenemos que aprender a hablar donde la Biblia habla y callar donde la Biblia calla. Ambas conductas, tanto menospreciar como juzgar, constituyen un tropiezo para el cuerpo de Cristo. Lo fue en aquel entonces y lo sigue siendo ahora. Así que la conclusión de esta sección es que no utilices tu conocimiento para la destrucción del otro, de tu hermano. Verso 4 dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Todo creyente es un criado del Señor, es un servidor del Señor, es un dulos del Señor. Es decir, nuestros hermanos que son servidores del Señor no son criados nuestros, son criados del Señor, son servidores del Señor, son dulos del Señor. Ellos son criados ajenos, no son nuestros. Entonces resulta vano juzgar porque no contribuimos ni colaboramos en nada para santificar a nuestro hermano. Así que el Señor es fiel para levantarlo y para hacerlo estar firme. Del Señor depende la santificación, no de nosotros. Romanos 14:5 dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Este es otro ejemplo de las libertades que el Señor nos ha dado. Acabamos de ver en los primeros versículos que una de las libertades era comer o abstenerse de comer. Aquí nos habla de guardar días y abstenerse de guardar días. Ninguna de estas dos posturas, bien sea que guardes esos días o que no los guardes, te hace ganar algún privilegio ante el Señor. Lo que Pablo sí nos dice es que, bien sea que las practiques o que te abstengas de practicarlas, estés plenamente convencido en tu mente de lo que estás haciendo. El débil está convencido en su mente que si no guarda ese día, está haciendo algo malo. Y por el contrario, el fuerte está convencido de que él no está obligado a guardar eso. Entonces cada quien está convencido en su mente de lo que está haciendo. Así que la importancia de este versículo no radica en la práctica o en la abstinencia de lo que se hace, sino la conciencia con la que se hace. Porque todo esto viene de la fe. Así que no hay distinción, lo importante es saber que estamos siendo agradables al Señor y que estamos glorificando al Señor con eso que estamos haciendo o absteniéndonos de hacer. No podemos ir en contra de la conciencia. Verso 6. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Así que el motivo no es hacer o abstenerse de hacer, como ya lo hemos venido hablando, no es
la jactancia de nuestro conocimiento, sino agradar a Dios. Ese debe ser el motivo detrás de cada una de nuestras acciones, mostrar nuestro amor a Dios, serle agradable a Él, glorificarle a Él. Así que sea que hagamos ciertas prácticas en las cuales la Biblia nos da cierta libertad, no nos servimos a nosotros mismos, sino que servimos al Señor. Vamos a revisar nuevamente el versículo. El que hace caso del día lo hace para el Señor, el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. Así que nuestra manera de vivir debe glorificarle a Él. Vamos aquí a leer dos versículos juntos, el 7 y el 8. Porque ninguno de vosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y esta es la razón al versículo anterior. Todo lo hacemos para agradar a Dios y no a nosotros mismos, porque ya no nos pertenecemos. El Señor nos ha comprado con precio de sangre. Nuestra vida no es nuestra, sino que es del Señor. Así que sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Nuestra vida le pertenece a Él. Verso 9. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Yo quiero que ustedes vean desde el verso 7 hasta el verso 9, pueden subrayar la palabra vivir o vivimos o vivamos, y también morir, muramos. Vemos también que se cumple aquí en este versículo. El énfasis está en morir y en resucitar. El énfasis está en morir, resucitar y vivir. Es decir, Cristo murió y Cristo resucitó. Él vive, Él no está muerto, Él está vivo. Y la razón por la cual Él hizo todo esto, que Él murió y resucitó, fue para ser Señor así de los muertos como de los vivos. Cristo es el Señor de los vivos y de los muertos por medio de su muerte y de su resurrección. Él es el Señor. Verso 10 comienza con una pregunta. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. El énfasis en este versículo es similar a lo que vimos en el versículo 3. Vámonos de nuevo al verso 3, donde dice: el que come no menosprecia al que no come, el que no come no juzgue al que come. Entonces las palabras se repiten, menospreciar y juzgar. Regresamos entonces al verso 10. ¿Por qué juzgas o por qué menosprecias a tu hermano? Porque cada uno de nosotros va a comparecer ante el tribunal de Cristo, es lo que nos dice este versículo. No es nuestro trabajo juzgar, tanto el débil como el fuerte va a dar cuentas al Señor de lo que hizo aquí en el cuerpo. A eso se refiere el tribunal de Cristo. Este no es un tribunal para condenación, para juicio, sino para rendir cuentas de qué fue lo que hicimos aquí. El tribunal de Cristo es el lugar donde los creyentes, y voy a hacer énfasis allí, los creyentes serán recompensados o sufrirán pérdidas de su recompensa por lo que hicieron aquí en el cuerpo. Y una de las cosas que también nos permite ampliar un poco más este tema del tribunal de Cristo es 1 Corintios 3:13, donde dice la palabra: la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Así que estas recompensas serán hechas en función de las obras y de las responsabilidades que el Señor nos dio aquí en la tierra y de cómo nosotros ejercimos esa mayordomía. Verso 11 y 12. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Esto viene a recalcar todo lo que acabamos de hablar anteriormente, es decir, Dios es el Señor, Él es quien va a demandar lo que cada uno de nosotros ha hecho, y cada quien va a dar cuentas al Señor de sus propios actos. Tú no vas a dar cuenta por lo que hizo tu hermano, sino lo que tú hiciste. Así que es un llamado a no emitir juicios contra nuestros hermanos ni poner tropiezo en ellos. Y hemos llegado al final de nuestro estudio por el día de hoy. Gracias por acompañarme en este tiempo. Mi nombre es Gen y nos vemos la próxima semana con la segunda parte de nuestro estudio de Romanos 14. Bendiciones.